Bueno, muchas gracias Santiago por la invitación y bueno, otra vez saludarles a todos ustedes. Efectivamente, bueno, yo soy parte del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio de Cambio Rural y también soy militante de algunos espacios feministas, eso es relevante por el tema de ahora, bueno, en general siempre me presento ahí. Soy parte de Aborto Libre, de la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso y también de una colectiva que se llama Ruda Colectiva Feminista. Ahorita en el doctorado estoy trabajando cualquier otro tema, estoy trabajando las izquierdas ecuatorianas en los años 80, ¿no? Pero bueno, yo quería proponerles ahora eso, hablar unos 40 minutos y después como establecer un diálogo con ustedes. La idea era un poco conversar sobre qué está pasando con el feminismo en el Ecuador, pero esa es una discusión que no se puede dar si no miramos dos elementos centrales. El uno es el contexto internacional, en términos tanto de crisis del capitalismo, como de el aparecimiento, digamos, o el recrudecimiento también de una serie de fundamentos religiosos conservadores, ¿no? La segunda es una discusión sobre el feminismo en este momento, los feminismos en este momento en el plano internacional, y finalmente pues entrar a discutir algunos elementos sobre el Ecuador, ¿no? Quiero aclarar que no es que mi visión sobre lo que están pasando, las cosas que están pasando es una visión ni cerrada, ni acabada, ni mucho menos, porque además es un proceso que está en construcción, dándose, pues, y es siempre complejo hacer una lectura sobre las cosas que van ocurriendo, ¿no? En todo caso, bueno, empiezo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental mirar cuál es el contexto concreto en el que está produciéndose o en qué fase se está dando el capitalismo, porque los feminismos actuales tienen mucho que ver con esa configuración. Entonces, creo que ahí es fundamental hacer una cierta caracterización general sobre lo que está pasando en el momento actual del capital, ¿no? Por un lado, hay un proceso de reestructuración económica global que viene desde los años 60, 70, ¿no? Que se ha ido traduciendo, como decía Silvia Federici, en algunos elementos mucho más fuertes que siempre acompañaron el capital, pero digamos que ahora lo vemos con claridad, ¿no? Un proceso de despojo, un proceso de privatización de los medios de producción, un ocultamiento del trabajo no pagado, que en este caso es el trabajo que mayoritariamente hacemos nosotras las mujeres, y la creación permanente de divisiones y de jerarquías sociales, ¿no? Entonces es como tal vez pensar en esas claves, el capitalismo puede darnos, arrojar, o sea, el capitalismo como un orden social histórico, ¿no? Por otro lado, muchas de las investigadoras de varios de los trabajos que se han hecho en relación a cómo está el capital reestructurándose a partir de todo el momento neoliberal, de aumento de la tasa de ganancia de las élites globales y de proyecto ideológico de las élites, ¿no? Es que ahora estamos asistiendo a un momento muy parecido a la acumulación originaria del capital, ¿no? O sea, donde lo que va estructurando la vida es un trabajo sobreexplotado. Y que, como diría Rita Segato en sus investigaciones, hemos pasado del propietario privado a la constitución de un sistema de dueñidad, ¿no? Entonces ahora hay dueños del planeta, dueños de las cosas, dueños, ¿no? O sea, que tiene un carácter que es, porque el propietario privado finalmente nos remite a una forma modernizada del capital o una forma que se fue estructurando y que, digamos, tuvo, por ejemplo, como correlato el estado de bienestar. Ahorita estaríamos viviendo un momento de dueñidad, en donde la dueñidad va a traer en sí misma, digamos, elementos de servidumbre que son ya parte del capitalismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? A lo que asistimos en este momento es a una etapa en donde la violencia está estructurando la vida y la vida cotidiana, ¿no? Aquí voy a citar a una filósofa que yo leo mucho, que es Marina Garcés, ¿no? Ella habla de un momento actual en donde asistimos a una condición póstuma, llama ella, ¿no? La condición póstuma está caracterizada básicamente por la pregunta del hasta cuándo, ¿no? Ella dice, si es que en la modernidad en algún momento pensamos en el progreso
en la superación, digamos, del subdesarrollo y todo el relato ese que nos vino a los pueblos del sur. En la posmodernidad se pensó el ahora. En la actualidad lo que estamos asistiendo es un momento de condición póstuma, es decir, hasta cuándo vamos a vivir, hasta cuándo vamos a tener agua, hasta cuándo vamos a tener un estado, hasta cuándo vamos a, ¿no? Es esta sensación del hasta cuándo, este relato apocalíptico que ha construido también el capital y que de alguna manera da cuenta, ¿no? En ese relato da cuenta de todas maneras de una forma de violencia que va estructurando nuestras vidas cotidianas, ¿no? Esa condición póstuma está caracterizada también por una destrucción de los lazos y de las relaciones empáticas, es decir, por una desestructuración del mundo del cuidado, ¿no? Y eso es un elemento fundamental porque la división sexual del trabajo ha hecho que las mujeres estemos justamente en los espacios de cuidado y en el sostenimiento y la reproducción de la vida. Es decir, que el capitalismo hoy en día ejerce no solamente una presión en el trabajo sobreexplotado, en donde masivamente las mujeres entramos en el siglo XX, digamos a partir de la mitad del siglo XX, sino que además ejerce una presión violenta en la reproducción social, ¿no? Y la reproducción social significa, digamos, desde una crítica feminista a la economía política, es todo aquello que habilita la vida y que posibilita la vida. Es decir, nuestra posibilidad de ser madres, pero también nuestro lugar de cuidadoras. Nuestro lugar en todos esos trabajos no reconocidos, ni siquiera como trabajos que no reciben salario y que sin embargo permite que el resto de trabajos existan, que permite que los territorios y la naturaleza existan, que permite que efectivamente, digamos, aquello que produce el capitalismo como una violencia brutal en términos de locura, una subjetividad de locura, ¿no? Nosotras estemos ahí en ese ejercicio de cuidado afectivo que también es trabajo. Todas esas son lecturas que el feminismo ha desarrollado en los últimos 20 años, digamos, todo el debate sobre el trabajo no asalariado que viene llevando Silvia Federici y todo el grupo de feministas italianas, pero que ahora se pone como mucho más, con mayor claridad. En ese sentido, otro de los elementos, ¿no? Y esa violencia, digamos, para nosotras, que somos propiamente ya el sur en esta otra división del mundo, en esta división internacional del trabajo, tiene que ver con todo lo que implican los extractivismos y la reconfiguración de territorios, el monocultivo, ¿no? Es decir, como todo aquello que el capitalismo también va configurando en términos territoriales, espaciales y temporales, ¿no? Y que además para nosotros los pueblos también del sur está asignado por, ahora que yo vivo en México, lo siento con mucho más claridad, ¿no? Todas estas articulaciones entre el Estado y el narco, por ejemplo, ¿no? Aquí ya no se sabe si el narco es del Estado y el Estado es del narco. Hay una confluencia en las formas que se han ido dotando, es decir, que siempre hay un paso y una frontera muy borrosa, en realidad un flujo permanente entre legalidad e ilegalidad, ¿no? Y en donde el Estado no solamente que está atado, digamos, a los intereses de las corporaciones transnacionales, sino que va perfilando también formas estatales, ¿no? Y con formas estatales también no lo miro como una forma pura, pero sí como una forma atravesada por las lógicas de las corporaciones transnacionales. Todo eso va caracterizando este momento. Por otro lado, vemos este avance de las fuerzas conservadoras antifeministas, antimujeres, antimigrantes, totalmente racistas, antidisidencias sexuales, ¿no? Que hemos ido viendo en las, digamos, lo más evidente eso es lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en España con Vox, lo que ocurre con Bolsonaro, etcétera, pero digamos en todos nuestros países vamos viendo como hay todo este recrudecimiento en el Ecuador, todas estas espantosas movilizaciones en contra del matrimonio igualitario y esta cerrazón de la Iglesia católica, ¿no? Y también de la Iglesia evangélica más reaccionaria. Al mismo tiempo, vemos cómo en algunos países, digamos, de corte democrático liberal, lo que se ha ido configurando es una especie de neoliberalismo progresista, eso que Nancy Fraser llama ese feminismo neoliberal progresista, es decir, no ponemos en discusión el capitalismo, no entramos a debatir tampoco ni imperialismo ni colonialidad, y sin embargo acogemos ciertas ideas liberales, ¿no? Entonces, de alguna manera este neoliberalismo progresista feminista atrapa el discurso progresista, le quita obviamente contenido, lo pone en el contexto de los derechos, ¿no? Pero básicamente es la forma, la narrativa en cómo el capital puede también resolver esto dentro del mismo capitalismo.
Es decir, no necesitamos pensar e imaginar otro mundo, ni otro sistema, ni otra posibilidad, porque es el capitalismo mismo el que puede resolver esto a partir de la discusión de derechos liberales, como si Trump fuera solamente una expresión, una forma, digamos, de una política, de una forma de hacer políticamente incorrecto el Estado y la gestión estatal, ¿no? Y no como la expresión misma de una forma que está arraigada en la sociedad, ¿no? Es esta cosa que se veía muchísimo con varias de las discusiones que tiene Amador Fernández Sabater, ¿no? Como el pueblo termina siendo la derecha, ¿no? Y la derecha el pueblo. O sea, es que ya no es el pueblo aquel espacio donde podíamos como de alguna manera usarlo como referente de lo más progre o de lo más liberador o no, sino que el pueblo está atravesado por configuraciones de derecha y subjetividades muy complejas, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, esto lo que nos muestra es que hay una fragmentación de las izquierdas, hay una crisis que se va generando a partir de los años 90 de un proyecto programático, de una forma de transición, de una agenda, ¿no? Y que vamos viendo, digamos, desde diferentes perspectivas, en el sentido de que más allá de nuestro cuestionamiento a los gobiernos progresistas, ¿no? O a los gobiernos que estuvieron en esta década en la región, que fueron dejando algunas cosas interesantes, pero que fundamentalmente se concentraron en una modernización capitalista y en formas muy complejas que permitieron el regreso de la derecha con mayor legitimidad. Lo que también vamos viendo es que la misma izquierda, las fuerzas de izquierda críticas, ¿no? Tampoco tienen un proyecto demasiado emancipador ni un horizonte que nos apunte a algo, ¿no? Lo que estamos asistiendo en el Ecuador, por ejemplo, es a un proceso de reconfiguración, de descomposición, de reestructuración del campo popular generalizado, digamos. Eso no quiere decir que no nos movilicemos, que no haya luchas importantes, que no hayan también luchas en territorios, pero aquello que habíamos conocido, ¿no? Se ha ido modificando. Y a la par, pareciera que el mundo se puede dividir solamente en gobiernos de carácter reformista o socialdemócrata o gobiernos de extrema derecha. Es decir, el proyecto revolucionario radical que hubo hasta hace unas décadas es un proyecto que se pone en discusión. De hecho, las mismas formas, ¿no? La lucha armada, por ejemplo, vemos el horror que está ocurriendo en Colombia, ¿no? La firma de la paz y justicia social, pero lo que vamos viendo en general en el mundo es que también esas formas que había adoptado la izquierda revolucionaria en algún momento son formas que carecen, digamos, de alguna manera de cierta legitimidad y están siendo aisladas en el contexto del debate de qué implicaría la emancipación o qué tipo de izquierdas quisiéramos configurar, ¿no? Ese es un poco el contexto y hay un último elemento de contexto que me parece importante y que tiene que ver con este momento actual del capitalismo y que también se va configurando en una especie de gobierno de los cuerpos, ¿no? Y es que a la par que el capitalismo va desestructurando de alguna manera y descolocando en este momento inclusive los mundos que se habían conocido, los espacios familiares, la conformación de los barrios y demás, ¿no? Lo que vamos encontrando también es que es esto que llama Verónica Gago y Lucy Caballero en su discusión sobre la deuda desde una perspectiva feminista, y es que hay un paso del salario al subsidio. Es decir, que grandes sectores, digamos, de población masculina, de hombres, ¿no? Que antes habían tenido el rol de proveer a las familias, en este momento están no solo sobreexplotados y precarizados, sino que muchísimos están desempleados, ¿no? Entonces, ese lugar que antes ocupaban los hombres hasta hace un par de décadas, digamos, está en un proceso en este rato de crisis. Y esa crisis en términos de materiales, pues, de su rol en el capital, en su rol patriarcal en el capital, es una crisis que se traduce en una crisis de masculinidad, ¿no? Lo planteaban algunas autoras, es una crisis que tiene que ver con desestructuración y desacomodo del patriarcado que se transforma hacia formas más violentas. Es decir, cuando los hombres pierden cierto lugar de prestigio social y de posibilidad, digamos, de ser proveedores, lo que hacen es ejercer mayor fuerza y construcción y digamos, se ve, ¿no? En los contextos de ilegalidad, de narco, de trata, eso es lo que hay. Hay un proceso de desacomodo y desestructuración en donde la forma que se adquiere es una forma mucho más violenta y ahí la violencia se ejerce directamente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, es una mezcla entre el capitalismo más brutal, una forma del Estado en relación a esto, pero también una crisis de masculinidad que está ahí.
Frente a eso, ¿qué ha ocurrido, no? Frente a eso, creo que es fundamental mirar cómo los feminismos en el mundo, y yo sostengo esto, me atrevo a sostener a pesar de varios elementos. Yo con esto no quiero decir que no hayan organizaciones y movimientos que sigan siendo importantes en cada uno de los países. No quiere decir que no haya movimiento estudiantil, que no haya movimiento campesino, que no haya movimiento indígena, que no haya, no sé, movimientos juveniles. No quiero decir que no existan, pero lo que estoy planteando es que los feminismos en este momento dan cuenta de la conformación de un sujeto, me atrevería a decir histórico, que tiene, y probablemente es el único que tiene, la capacidad de movilizarse y de convocar simultáneamente en más de 50 países. Eso los han demostrado los 3 últimos años con el 8M, con los paros y con las discusiones que han habido. Eso ha demostrado, por ejemplo, la lucha por el aborto que está, digamos, sembrando América Latina de pañuelos verdes y otros diferentes pañuelos. Eso no quiere decir que no haya tensiones y discusiones internas, que les voy a contar, pero sí me parece importante reconocer eso. Todos los años, desde el primer año cuando hubo la convocatoria al paro, a la huelga internacional feminista, cada año se suman más países y cada vez son más personas las que salen a movilizarse. En el caso de España, por ejemplo, el año pasado fueron 6 millones de personas que salieron a movilizarse en la huelga internacional feminista. Y así van las cifras, ¿no? Países. Y eso es una cosa que no es menor, porque hay esa capacidad simultánea. ¿Qué otro actor en el mundo tiene la capacidad de movilizarse simultáneamente en este momento? Yo considero que es el movimiento feminista. Ahí es importante mirar, hay algunos debates, hay algunas compañeras que plantean que somos un movimiento feminista, ahí hay otras como investigadoras como Maristela Svampa que dice, bueno, no es propiamente un movimiento, sino es aquello que pone en movimiento toda la sociedad, ¿no? Los feminismos vendrían a ser aquello que, esa fuerza, esa potencialidad política social que pone y moviliza a toda la sociedad. ¿Cuáles aspectos de la sociedad? Lo que hemos visto es desde la articulación de las distintas violencias, ¿no? Desde la violencia machista, pasando por las diferentes violencias económica, territorial, etcétera, la discusión de los roles, de los imaginarios, la relación con la naturaleza, el sistema educativo, el trabajo, la reproducción social, aquello que da valor, en fin, ¿no? Una de las características actuales del feminismo, ¿no? Y yo considero que es una de las críticas más radicales y profundas en términos también de toda la tradición del pensamiento crítico que apuntaba a mirar la totalidad. Creo que los feminismos de ahora están haciendo un ensayo de una perspectiva de mirar la totalidad. Y con totalidad me refiero a eso, articular aquello que el capitalismo nos presenta como separado, aquello que nos presenta como fragmentado, ¿no? ¿Cómo hacemos para articular y juntar eso? Y eso no es solo pues, discurso ahí retórico, sino que lo vamos viendo en cada una de las acciones masivas que han habido en los últimos años, ¿no? O sea, una de las características es haber articulado, por ejemplo, en el 8M, el debate de las violencias, ¿no? Acuérdense ustedes la frase inicial que ocurre después de la salida masiva por el tema del feminicidio de Lucía en Argentina, es, bueno, si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras, ¿no? Esa frase es una frase que articula finalmente, ¿no? La discusión del feminicidio y cómo nuestros cuerpos no tienen valor, las vidas de las mujeres no tienen valor, los cuerpos feminizados no tienen valor, y sin embargo somos fundamentales para la reproducción del capital, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos este debate de las violencias? Hay una serie de saltos, cada año hay un salto en la discusión en este momento, y Argentina es claramente uno de los espacios en donde tienen saltos más acelerados en términos de conciencia y de comprensión en el movimiento feminista. Por ejemplo, es un año en donde se está discutiendo el tema del endeudamiento, ¿no? Ni precarizadas ni endeudadas. Ese es uno de los lemas fundamentales por el agresivo endeudamiento que tiene Macri, que supera inclusive cualquiera de nuestros países, ¿no? Y sin embargo nadie está pidiendo intervenirlo como Venezuela. Otro de los elementos centrales tiene que ver con que son feminismos que ponen en el centro la vida, ¿no? Ya en el Ecuador veníamos diciendo esto hace rato, con los feminismos populares y los ensayos de feminismos populares, pero ¿qué significa el poner en el centro la vida?
y es la discusión sobre la reproducción social, pero también, y eso tiene que ver con esta condición póstuma de la que les hablaba, es la discusión sobre qué tipo de vida, ¿no? Y pues es la vida digna. No queremos una vida de sobrevivencia y de violencia, queremos una vida digna. Entonces eso, en términos de configuración de la identidad y de cómo pensar las estrategias, inclusive la forma, el lenguaje, la gramática sobre los feminismos, es relevante, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida digna? Todo aquello que permite, de alguna manera, habilitar la vida de una manera que esté articulada por la justicia social, en donde nuestras vidas no estén amenazadas, en donde tengamos agua, en donde tengamos, ¿no?, redistribución, etcétera, ¿no? El feminismo actual denuncia también al mismo tiempo, en ese sentido, la falacia neoliberal y capitalista sobre la igualdad y el empoderamiento, ¿no? Y eso es también importante, es decir, como siempre se ha planteado desde las teorías liberales, ¿no?, la discusión de que somos iguales en la superestructura. Bueno, el discurso de la ciudadanía es en gran medida eso, ¿no? Y también, por otro lado, tienes este discurso más empresarial, donde las mujeres tenemos que empoderarnos, ¿no? Parte de esta narrativa, de este relato del neoliberalismo feminista empresarial, progresista, ¿no? Yo creo que una de las radicalidades de los feminismos que salen masivamente a las calles ponen en discusión justamente esta falacia, ¿no? El gran salto, digamos, ¿no? Porque no sé si ustedes están familiarizadas, pero en general cuando se aborda al movimiento feminista, se habla de olas, primera ola, segunda ola, tal, ¿no? Bueno, yo soy una de las que considera que estamos en un momento inédito, en el sentido de que no estamos en un momento de olas, ¿no? Aquí las compañeras mexicanas lo llaman tsunami, yo lo llamo feminismo del desborde, ¿no? Es un momento en donde aquello que, o sea, ni feministas de la diferencia ni feministas de la igualdad. No nos interesa ser iguales a los hombres explotados, ni tampoco creemos que podemos ser iguales en un mundo capitalista colonial, ¿no? Y por lo tanto tampoco nos interesa la inclusión. O sea, los feminismos más radicales ahora ya no discuten la inclusión, no quieren ser cuota en la inclusión, ¿no? No quieren ser cupo en la política de la inclusión. Tampoco quieren no quieren asumir efectivamente ese empoderamiento como subjetividad empresarial, diría Verónica Gago, mucho menos en condiciones de pobreza, en donde sabemos que no es un problema de empoderarnos porque igual nos pueden matar, ¿no? Creo que también es como central aquí preguntarnos cuál es el rol del cuidado, ¿no? O sea, creo que muchos de los feminismos en algún momento, digo eso porque fue parte de los debates también, poníamos mucho énfasis en el cuidado y hacíamos una apología del cuidado. El cuidado sí como sostenimiento de la vida y como aquello que permite la reproducción social, pero ojo, ¿no? Y regreso a la condición póstuma. El mundo está enfermo en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué queremos ser nosotras las enfermeras de un mundo enfermo? ¿No? Y ahí está una pulsión de rebeldía que sí están planteando los feminismos. No basta con cuidar el mundo y que nos reconozcan el espacio de cuidado, queremos transformarlo todo. Y por eso es que se convierten en feminismos del desborde, ¿no? Por otro lado, creo que pensando ya en términos más sociológicos, digamos esto un poco los debates y aquello que va configurando los relatos al interior de los feminismos, en varios lugares, ¿no? O sea, desde las compañeras en el Encuentro Nacional de Argentina hasta el Foro Feminista contra el G20, pasando por los debates ahorita actuales de transnacionalismo e internacionalismo que hay y de la posibilidad de una coordinadora transnacional, pasando por el Ni Una Menos, el Vivas Nos Queremos, aborto, no sé, hay como muchos debates que están ahí, que van mostrando estas características. Yo estoy intentando como sintetizar las cosas que veo y por las que he transitado y por las que transito. Seguro me estoy olvidando de otros debates, pero no, la idea no era cerrar todo, ¿no? Son feminismos que se plantean en torno a la movilización callejera. La calle es fundamental. La calle es uno de los espacios centrales, como un espacio público de subversión, como un espacio de visibilización y como una negación a la privatización y a la forma también que el feminismo había adoptado en las últimas 2 décadas, ¿no? Porque eso también es fundamental de reconocer, ¿no? Este feminismo que ahora es callejero y masivo es un feminismo
que de alguna manera tiene una cierta ruptura con los feminismos de las anteriores décadas, que eran mucho más enfocados en sectores medios, profesionales, que asumieron toda la agenda pues de la plataforma de derechos y demás, ¿no? Sin duda cosas importantes, no voy a desconocer el trabajo de las compañeras, pero que sin embargo era un feminismo que estaba claramente marcado por una impronta de clase, por una mirada sobre que implicaba la pluralidad, sobre una construcción muy poco autónoma en relación a su forma de hacer política, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que ya no queremos el taller de la ONG cerrado, ya no queremos solamente estar en un aula, queremos salir a la calle, pues la calle también es nuestra, queremos tomarnos la calle, recuperarla, subvertirla. Entonces ahí creo que se presenta también una forma de cómo comprender la radicalidad, ¿no? La radicalidad no es quién grita más o estas formas de estar política masculino como quién es el más radical, quién es el más, no sé, heroico, valeroso, ¿no? La radicalidad tiene que ver con estas formas de subvertir nuestros espacios cotidianos y politizar nuestra experiencia. Yo creo que ahí fundamentalmente se encuentra la radicalidad del movimiento de los feminismos pues ahora, ¿no? Es un movimiento que se ha planteado la organización de huelgas internacionalistas. A mí eso me parece central como una forma, digamos, en la forma que adoptan las acciones de las estrategias. Y creo que también, y he ido entendiendo esto, un feminismo del desborde no es nunca un feminismo de la exterioridad, no se propone como una fuerza externa al campo popular, se propone como una forma de construir política, como una crítica radical, como un horizonte de transformación que se inscribe en las diferentes formas sociales organizativas que tienen pues nuestros espacios, ¿no? Tal vez en el Ecuador lo sentimos menos, pero en otros lugares, en Chile, por ejemplo, con el movimiento estudiantil, en Argentina y en Uruguay con el movimiento sindical, en España con el movimiento sindical, pero también con todo el esfera de los barrios y de las asambleas y así, ¿no? Lo que vamos encontrando es que es un feminismo que recoge, de alguna manera recupera una memoria de luchas populares anteriores y se inscribe en esas formas de organización de la sociedad, ¿no? En aquellos lugares donde hay un peso central del mundo del trabajo asalariado, el feminismo ha adoptado también mucho de eso, ¿no? Por eso la discusión de la huelga no en vano sale de Argentina. Habría que pensar, luego veremos en el caso del Ecuador, cuáles son esas otras formas que organizan o que han permitido la organización y el desate de la sociedad en términos de potencialidad, ¿no? Yo me atrevería a decir que lo más reciente que tenemos es el movimiento indígena, pero el movimiento indígena está pasando por un momento muy complejo. Habría que pensar si es ahí o es dónde, cuáles son las esferas de cuidado y estas esferas que permiten pues la movilización masiva, porque lo que estamos hablando es de pasar de la forma colectivo, que luego veremos, a una cosa mucho más masiva. Este no es, como les decía, no es un feminismo de la exterioridad y en ese sentido, igual, ¿no? Compañeras Cincia Aruza, Verónica Gago, Silvia Federici, quienes más, bueno, las compañeras de las diferentes asambleas en Italia, están planteando la discusión de la transversalidad, ¿no? Entendida como el estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Alguna vez una compañera nuestra, Belén Valencia, decía, hay que hacer de cada espacio de nuestra vida, hacerlo feminista, ¿no? Y es eso, es básicamente la transversalidad, tiene que ver con inscribir la perspectiva feminista, la crítica feminista, pero también el modo de hacer feminista, la discusión de la reproducción social de la vida, de los roles, etcétera, en todos nuestros espacios, ¿no? Y eso, digamos, está siendo leído como una forma de transversalidad. Y bueno, finalmente son feminismos que están haciéndole frente a estas formas más reaccionarias, ¿no? Poner en el centro de a la vida, digamos, es, por ejemplo, salir a movilizarnos contra los feminicidios. Poner en el centro de la vida significa salir a movilizarnos para poder decidir sobre nuestros cuerpos y no morir en abortos clandestinos. Poner en el centro de la vida significa tener la capacidad de articular fuerza social y política frente al fascismo, ¿no? Entonces creo que eso esto que les estoy contando es lo que ha pasado en los últimos años pues en el movimiento feminista
del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los debates ahorita en términos grandes, digamos, ¿no? Yo les cuento esto, ya les digo, hay como muchos otros espacios que yo no conozco y que seguramente intento todo el tiempo estar leyendo, ¿no? Por mi militancia fundamentalmente, pero yo soy parte del Foro Feminista contra el G20, que articula feministas fundamentalmente de América del Sur, de México, de Argentina, de Brasil, y también compañeras feministas en otros lados, que estamos discutiendo qué significa este nuevo pacto global de las élites y cómo desestructura y reestructura el mundo del trabajo, del valor de la vida, de los cuerpos, etcétera, etcétera, y cuál es este pacto de las transnacionales con los estados, ¿no? Soy parte de las discusiones sobre transnacionalismo, internacionalismo feminista y bueno, y de los espacios en el Ecuador y de algunas cátedras libres. Entonces, he intentado como sistematizar los debates que se están dando ahí, ¿no? Por un lado, hay una discusión sobre qué hacemos más allá de él, ¿no? O sea, ¿qué hacemos más allá del yo sí te creo, del Me Too, del Vivas nos queremos, del Ni Una Menos, del 8M? Ok, vamos a seguir saliendo los siguientes años en movilizaciones masivas, eso sin duda es importante, pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo vamos reconfigurando un proyecto emancipatorio político plural? No sé, ahí hay un tema que no está del todo resuelto, que tiene que ver con con las mismas discusiones, ¿no? Que logramos fisurar el silencio y la obediencia. Nos mostramos, somos visibles, articulamos y denunciamos, ¿no? Nos configuramos porque son espacios que son importantes porque permiten también la configuración de un cuerpo colectivo, en donde la dimensión afectiva es una dimensión central y no es una dimensión ni reducida a lo personal, ¿no? Lo personal es político, pero sí es una discusión en donde la afectividad tiene una materialidad concreta y esa materialidad concreta tiene un cuerpo. El capitalismo no es solamente un problema de la economía, de lo que producimos o no producimos. El capitalismo tiene que también ver con una reorganización de los afectos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esa reorganización de los afectos y del mundo afectivo? Esos espacios de hacer cuerpo colectivo implican también esta configuración de una dimensión afectiva, política, económica, cultural, estética, ¿no? Es una construcción colectiva de sentidos y además nos permite ir articulando capitalismo, patriarcado y colonialidad a diferentes niveles. Y aquí hay varias críticas. Rita Segato ha entrado a criticar mucho el Me Too, ha dicho el Me Too no es lo mismo que el yo sí te creo, ¿no? El Me Too tiene una impronta individual, el yo sí te creo tiene una forma colectiva, el Vivas nos creemos no es exactamente igual a Ni Una Menos, y claramente el 8M tiene una discusión sobre la lucha de clases que es mucho más fuerte y que trata de no inscribirse en el feminismo neoliberal progresista porque pone en el centro el debate sobre el trabajo y el valor. Sin embargo, a pesar de todo eso, son procesos, digamos, eso, son fechas concretas, pero también son procesos pedagógicos. Y en esos procesos pedagógicos tenemos que pensar en el, bueno, y después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No sé si es que los obreros en algún momento y obreras pensaron después del 1 de mayo qué, pero asumo que lo que pensaron era la revolución. Entonces creo que nos pasa un poco eso, ¿no? ¿Qué hacemos después de esto? O sea, cómo vamos a ir perfilando un nuevo horizonte que sea para todos, todas, todes, ¿no? El segundo elemento que está en debate es el qué hacemos para expandirnos, no solo en términos de países, sino también de estrategias, de ámbitos, de formas de hacer. Otro elemento central es la discusión de la pluralidad y el sujeto, ¿no? Han aparecido feminismos TERFs, que son los feminismos en contra de todas las disidencias sexuales, que son radicalmente en contra de las disidencias sexuales, ¿no? Y que discuten las formas, de los cuerpos trans, ¿no? Travestis, trabas y demás, como cuerpos en donde lo que prima para ellas es el biologicismo masculino, es decir, es un debate muy jodido, porque pareciera que retrocediéramos antes de Simone de Beauvoir. Es decir,
yo creo que uno de los aprendizajes del feminismo, de los feminismos, es que las mujeres no nacemos, nos construimos, que nosotras, igual que los hombres, somos construcciones sociales, ¿cierto? Y regresar a esta idea de que lo biológico prima me parece un retroceso, ¿no? Pero este es un debate que está habiendo en algunos países, ¿no? Como cuáles son los sujetos del feminismo. En el Encuentro Nacional de Mujeres ahora en Argentina, el gran debate tiene que ver no solo con eso, sino también sobre la discusión de lo plurinacional y comunitario. Eso está bien jodido, ahí hay como muchas tensiones también. Entonces, ¿cuál es el sujeto del feminismo? ¿Cuál es el sujeto de los feminismos? Esta no es una pregunta menor en términos de sociología, de movimientos sociales y de hacer política, ¿no? Mujeres brillantes como Angela Davis plantearon hace poco en Brasil y en Uruguay en las conferencias que el sujeto de los feminismos no son solamente las mujeres. Y eso a mí me parece que es un elemento central, ¿no? Es un proyecto que es para toda la sociedad, primero, y segundo, no es solamente son las mujeres las que pueden ser sujetas de feminismo, ¿no? Ella plantea todas aquellas formas, formas de opresión feminizadas en el mundo del capital. Habría que preguntarnos entonces cuáles son esas formas feminizadas, esas identidades, esos cuerpos en el mundo del capital y el patriarcado y la colonialidad hoy en día, para tener una perspectiva mucho más amplia y plural de lo que implicarían los feminismos, que ya no es discusión de feminismo es igual a mujer, no, ya, basta. Superemos esa discusión, hay que ampliar, ¿no? Entonces, ¿qué significa la pluralidad en ese sentido? La pluralidad es uno de los principios fundamentales de los feminismos que han logrado ser masivos. ¿Sí? O sea, si vemos la masividad en las calles por la despenalización del aborto en Argentina o la masividad de las compañeras italianas hace poco en contra de toda esta recuperación de la Iglesia Católica y del rol de la dona en Italia, esos feminismos masivos son feminismos que logran articular el pluralismo. Es decir, que no todas tenemos que ser iguales para salir a movilizarnos, poder generar un diálogo político. Y eso quiere decir que no vamos a hablar de que las mujeres somos hermanas solo por ser mujeres. La hermandad es un proceso de configuración política, es un proceso de construcción que se da únicamente en el espacio de las luchas y de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, si es que asumimos que somos configuraciones sociales y políticas, ¿cómo establecemos un diálogo en donde quepa la pluralidad sin jerarquías? Ese es un tema que hay que resolver porque sí, podemos ser muy radicales, sí, podemos ser muy plurales, a la hora de la hora nos pesan las jerarquías de clase, de comprensión, de experiencia, etcétera, ¿no? Otro de los elementos centrales tiene que ver con el internacionalismo y el transnacionalismo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en común? Y ahí hay como varias discusiones. Raquel Gutiérrez, por ejemplo, en Bolivia, y algunas compañeras que plantean esta discusión de lo común como un elemento central en la sociología y en la filosofía política, sostienen que es importante como partir de lo común y gestionar la pluralidad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo partimos de lo común? Y ahí tiene que ver con una discusión en el plano del debate marxista, ¿no? Porque de alguna manera el marxismo y las izquierdas planteaban, ¿no? Hasta ahora yo tengo discusiones con los compañeros de izquierda por eso, ¿no? No, es que lo que les falta a ustedes es la discusión ideológica. Y es como, ok, va, la discusión ideológica. Sí, porque sin la discusión ideológica, y es como, a ver, o sea, perdón, pero poner 1.000.000 de compañeras en las calles en Argentina no significa que haya una dirección ideológica. O sea, partamos de eso. Es que hay compañeras que salen a movilizarse porque hay un elemento que tiene que ver con su vida, que está vinculado con el capitalismo y nuestro lugar en la reproducción de la fuerza de trabajo y la producción social, que tiene que ver con el lugar del cuidado, pero tiene que ver también con nuestra autonomía, con nuestra experiencia concreta, la de nuestras madres, la de nuestras abuelas, la de todo el tejido de mujeres que hay alrededor nuestro y de cuerpos gestantes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué por qué en Argentina logran movilizarse 1.000.000 de mujeres, de compañeras, por el tema del aborto? O sea, esa masividad muestra que no hay una dirección ideológica, como la izquierda piensa. Hay una discusión en donde lo común como aquel aspecto de la vida concreta que se pone en común. Organizarse en torno al agua, organizarse en torno a la no minería, organizarse, me explico, hay
varios ejemplos en la vida concreta que nos permiten eso. La ideología es una discusión, sí. No digo que no digo que somos un espacio que no puede discutir, y de hecho ahora les planteo algunas de las grandes tensiones que hay en el movimiento feminista, pero ciertamente también aquella vía que nos habían planteado de cómo llegamos a cierta masividad, ¿no es cierto?, desde algunas de las discusiones de la izquierda, pues, perdón, pero la izquierda no está poniendo 1 millón de compañeras en las calles, ni pusieron 20.000 mujeres en contra de la violación masiva y del feminicidio este 21 de enero, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, compañeros, pero nosotras estamos aquí teniendo una serie de debates y que no tienen que ver con las mismas recetas clásicas de cómo hacemos política, ¿no? Y esa es la otra discusión, y es cómo hacemos política. En ese sentido, la pregunta ¿es necesario tener una estructuración transnacional de los feminismos para coordinar al menos el 8M? Les cuento que este año, por ejemplo, va a haber un primer encuentro que están gestionándolo. Hay una coordinadora que está Nancy Fraser, Cincia Arusa, Verónica Gago, compañeras de Italia, de España. Es decir, aquellos países donde la movilización ha sido más fuerte, el 8M, se están juntando con unos primeros encuentros para discutir si va a haber una especie de coordinación y de estructuración de la huelga feminista. No sabemos a dónde va esto. No sabemos si es una gran idea o no es una gran idea, da miedo, ¿no? Cualquier cosa de estas da miedo, porque ya vemos las experiencias, ¿no?, de la misma izquierda, de campo popular, nos da miedo. Sin embargo, es como, bueno, vamos viendo qué pasa, porque si no, ¿cómo hacemos? Ahí algún momento tenemos que encontrarnos y poner en debate los puntos en común que tenemos de las diferentes formas de hacer huelga y lo que ha pasado en nuestros países. Quizás un primer encuentro que no llegue a discutir una estructura puede ser importante, ¿no? Y hay un elemento de tensión que ya se asoma en Argentina, que asomó en España, que en algunos países no aparece como tensión, pero que está ahí, que es la discusión de las elecciones. ¿Qué vamos a hacer en relación al tema de las elecciones? ¿No? Y aquí paso ya a la última parte, que tiene que ver ya específicamente con el Ecuador. En el Ecuador, el feminismo más de sectores medios, de colectivos en Quito, es un feminismo muy interesante. Yo formo parte de eso, muchos de ustedes también, me imagino, pero es un feminismo que finalmente se configura sobre un lugar desde el purismo de cómo hacer política. Y yo pongo eso como una discusión, autocrítica, bien, tranquilidad. En el resto del país, las mujeres están siendo parte de listas de participación política, asumiendo cargos de gobiernos locales, metiéndose a debatir la institucionalidad. No digo que ahí no haya tensiones, obviamente que hay tensiones. Ya sabemos que el Estado implica una tensión enorme, y ya sabemos que muchos de esos gobiernos locales no se han transformado como hemos querido, también es cierto. Ahora, la forma de resolver eso es no participando en las elecciones y nunca jamás discutiendo esto y siempre diciendo no vamos a hacerlo, ¿o qué hacemos frente a eso? ¿Cuándo sabemos que la mayor parte de las mujeres votan y cuándo sabemos que la mayor parte de las mujeres tienen que tomar ciertas decisiones, al menos en el espacio local, ¿no? Esto yo les pongo como una discusión del Ecuador, pero en Argentina, por ejemplo, inclusive las autonomistas, como las figuras más radicales en contra del Estado y demás, en este momento se han sumado en un acuerdo colectivo para plantear este hashtag que resume como la estrategia, que es feministas en las listas, ¿no? Es como la candidatura de Dora Barros, que es esta mujer que presidió, una tipa brillante, socióloga e historiadora, que presidió durante algunos años el CONICET y que luego salió por las políticas de Macri. Dora están promoviéndola para que ella que encabece la lista del Senado, ¿no? No como una cosa de cupo, no es un debate sobre inclusión, no es una discusión sobre cómo el Estado nos va a resolver todo, es una discusión de qué pasa ahora que hemos puesto tantas mujeres en la calle, cuando en realidad siguen tomando decisiones unos que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ya, bien, no es la opción. Bueno, ¿cuál es la opción? ¿Cómo construimos eso? ¿No? Entonces, creo que esa es una cosa que está ahí. En España también hubo una serie de elementos también como complejos, porque es 6 millones en las calles
unas movilizaciones impresionantes en contra de los violadores de la manada, etcétera, ¿no? Una articulación entre el movimiento feminista y los espacios de los jubilados, un debate bastante importante sobre migración, sobre cuerpos no, digamos, no blancos y demás, y sin embargo en las urnas lo que vemos es, por un lado, un Vox que logra articular y capitalizar la derecha en Madrid, pero por otro lado, y eso es súper grave, la presencia de un PSOE que se conforma como un espacio ahora aparentemente feminista. O sea, es un espacio que captura, ¿no?, aquello que las mujeres pusieron en la calle. ¿Qué hacemos con eso? O sea, yo no tengo la solución, les estoy contando las tensiones que están apareciendo en aquellos feminismos que son masivos, porque la masividad también tiene una serie de pesos, de costos, de discusiones, de debates, ¿no? Y ya finalmente pasando al Ecuador, al contexto específico, ¿no? Bueno, esa es mi lectura. Yo me imagino que ustedes ya han trabajado mucho esto. Santiago les debe haber también hecho leer algunas cosas. En las siguientes conferencias van a seguir discutiendo este tema de qué está pasando en el contexto ecuatoriano. Yo intento seguirle la pista, no todo el tiempo, no puedo, pero intento seguir la pista y durante algún tiempo sí viví en el Ecuador como para pensar, digamos, y tener mi propia lectura sobre lo ocurrido con la Revolución Ciudadana. No me quiero concentrar en las características de la Revolución Ciudadana todas, pero sí creo que hay una crisis del campo popular. Yo creo que hay una crisis del campo popular ecuatoriano, es una crisis producto producto de varias cosas. Hay un proceso de transformación de las relaciones capitalistas en los espacios, un proceso de modernización del capital y de reforma institucional del Estado, un discurso en contra de las organizaciones, su rol, una deslegitimación como parte de la judicialización y criminalización de la protesta, ¿no? Una forma ideológica mucho más permeable al capital de lo que había antes, ¿no? Pero sin duda las organizaciones del campo popular asisten a una crisis muy compleja. Una crisis que tiene que ver con las políticas del correísmo, pero tiene que ver también con procesos internos de larga data, ¿no? Yo ahora que estoy investigando las izquierdas, veo algunos elementos que ya surgen en los años 80 y que les estoy haciendo como siguiendo la pista un poco para mirar cuáles son ahí, ¿no?, esos modos en donde se transforman. Yo ahí creo que la clave metodológica es fijarnos más en las continuidades y menos en las rupturas, ¿no? Porque creo que ahí podemos encontrar los matices. En todo caso, hay una crisis del campo popular y yo creo que específicamente para el movimiento feminista, ¿no? Aunque en el movimiento feminista siempre se ha planteado como no realmente del campo popular porque critica a las izquierdas, ¿no? Pero yo creo que hay una forma que se ha ido arraigando pues en nuestros espacios. Tiene que ver con lo que yo llamo política de lo posible, política de la delegación y forma estatal de pueblo. En alguna otra cosa, ya no me acuerdo en dónde, lo trabajé, pero así como muy sencillito, ¿no? Es como lo posible está marcado, o sea, la política de lo posible es una forma como muy pragmática de funcionamiento, en donde el marco de lo posible está dado por una exterioridad aparentemente, ¿no?, que no somos nosotros. Entonces, lo da el Estado, lo da el gobierno, lo da el capital, es una forma de lo posible. Tú haces política en ese marco. Posibilidades de transformación, de acumulación de fuerzas y de horizonte emancipatorio, ya aparece solamente como un relato de la radicalidad, pero que no está presente en la forma organizativa, casi de ningún espacio. ¿Sí? La política de la delegación es esta idea de que hay alguien más que lo va a resolver, ¿no? Sea funcionario, sea tecnócrata, sea intelectual, sea asesor. Hay una especie de desapego y de distancia de la... Esto es más complejo, pero estoy intentando como resumirlo, ¿no? Y luego esta forma estatal de pueblo, ¿no? Que se va arraigando en la configuración de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que es este pueblo que tiene que tener ciertas características para que pueda ser espejo de la revolución. Yo siento que eso va más allá de Correa y va mucho más allá de Lenin, digamos. Es una cosa que se ha ido configurando como sentido común en nuestras organizaciones. Yo lo siento así, no sé, la gente que está organizada si me dice lo contrario, pero siento que es eso, ¿no? Es como, nos vamos a discutir, o sea, es como que estuviéramos en una eterna campaña electoral desde hace como 12 años. Eterna campaña electoral. Casi no hay tiempo para discutir otra cosa que no sean las elecciones siguientes, pues. O la del gobierno local, o la consulta popular, o el gobierno... Está jodido el peso
que tiene, y no digo con esto que no hay que participar en las elecciones, yo no me opongo a las elecciones, no soy anarquista, todo bien, pero sí creo que hay que discutir qué significa el peso que está teniendo esa forma procedimental de hacer política en nuestras organizaciones. ¿Es eso el camino? ¿Eso realmente nos permite acumular fuerzas? ¿No? Ahora leía ahí cómo va, el IE ha trabajado esto y tal. ¿No? Unidad Popular y Pachacuti son la tercera fuerza política a nivel nacional. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Eso significa cómo va a transformar la vida de la gente, cómo vamos a enfrentarnos al mundo. Estamos construyendo un proyecto emancipatorio, transformador, revolucionario, no, sí, ¿hasta dónde? Vamos a unirnos solamente para las elecciones y luego vamos a desaparecer como hemos venido haciendo en todos estos años, ¿no? Lo caricaturizo un poco, es mucho más profundo, obviamente, pero tiene que ver con esta discusión que se va, ¿no? Que imprime nuestra forma de hacer política y nuestra comprensión de la política como una forma absolutamente pragmática de participación en relación al Estado y a lo que viene dado a la política de lo posible. Y lo que también vemos es que hay una enorme distancia de la población de la política, de la forma de hacer política. Aquello que no nos parecía tan distante en la etapa antineoliberal y que generaba ciertos sentidos de politicidad de la vida, ¿no? Ahora yo lo veo, yo lo siento, ¿no? Como una población mucho más lejana a la política, mucho más lejana y que ha delegado su capacidad de autogestión de la vida misma a tal vez en territorios comunitarios y tal no pase tanto, tal vez esta es una visión muy urbana, pero pues igual y lo siento así, me dirán que no es tan así o hay que matizar. Y lo siento efectivamente en nuestros espacios y en nuestros espacios feministas, por muy radicales que seamos, ¿no? Y ya con esto voy cerrando, ¿no? Creo que aquí hay una cosa clarísima, ¿no? Vamos viendo unos feminismos que tienen, y nuevamente voy a hablar de Quito, no quiero mirar todo el país, pero hay unos feminismos de sectores medios que están fundamentalmente en esta cosa que se llama forma colectivo. Hay el aparecimiento de también unas articulaciones que yo, digamos, las sigo, hablo con ellas, pero no las conozco y no quiero tomarme la palabra de compañeras indígenas porque no quiero usurpar su voz, pero sé que hay compañeras que están empezando a articularse o que vienen recuperando una memoria con otra impronta de larga data sobre y que utilizan pañuelo verde y que están en nuestros espacios, ¿no? Hay organizaciones de mujeres que no necesariamente se declaran feministas, pero que van asumiendo una forma antipatriarcal al menos, ¿no? Que están vinculadas con sectores populares, pero que son parte de organizaciones mixtas. Hay una serie de redes, de espacios, de articulaciones cambiantes, de formas culturales, de formas afectivas, de colectivos que hacen varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Todo eso aparece ahorita, ¿no? Creo que hemos tenido como algunas movilizaciones fundamentales, hemos salido a la calle, hemos recreado, digamos, la forma de salir a la calle, hemos puesto en debate temas centrales, hemos sido una fuerza. El funcionamiento de asambleas, la relación de lo personal afectivo, el ensayo, ¿no? La horizontalidad, la discusión también mediática en redes, etcétera, también son características de este feminismo. Ahora, y con esto cierro, ¿no? Creo, sin embargo, que hay algunas tensiones y algunos debates que no son menores en nuestros feminismos en el Ecuador hoy en día. Uno de esos tiene que ver con una cultura de hacer política que está atravesada por una forma muy compleja de cómo comprender poder horizontalidad. Yo en algún momento, digamos, el IE es un espacio de investigación, pero podemos llamarla ONG, en algún momento fui parte de una ONG, de la Rosa Luxemburgo, no digo que no he pasado por ahí. Y bueno, ahí están las compañeras de APN y tal. No es un problema de la ONG, no es un discurso anti-ONGista, pero sí creo que es importante asumir autocríticamente cómo ciertas formas de cómo se hace política y el financiamiento de las agendas de género son ahora parte de nuestros espacios feministas, así tengan un discurso radical. Vocerías, pañuelos, voces autorizadas, forma mediática, ¿no? En las investigaciones que se están haciendo en el último tiempo sobre colectivos y sobre colectivos feministas, eso se repite. Unas formas que se van copiando, ¿no? Entre los diferentes espacios y plataformas de colectivos,
de cómo supuestamente se hace política, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y quién dijo que eso era hacer política feminista? ¿Y por qué esa es la única manera? ¿No? O sea, ¿quién dijo que tenemos que tener voceras? Yo soy vocera de aborto, pero ¿y quién dijo que tenemos que tener voceras? ¿Quién dice que hay unas voces que están autorizadas y que solo esas voces pueden hablar de la experiencia de aborto, que además nos atraviesa a todas? ¿Quién dice que las voces tienen que pasar por talleres mediáticos para poder enfrentarnos a los medios? ¿Quién dice que solo unas podemos utilizar este pañuelo y hay otras que no pueden utilizarlo? O sea, esa forma, más allá de que nos financien o no las ONGs, es una forma que se impregna en un tipo de feminismo de clase media, de pequeño burguesa, muy urbana, que me parece a mí que nos atraviesa y que hay que cuestionar. Porque pone en evidencia una forma de comprensión del poder y una comprensión de lo que implica la amplitud, la horizontalidad y la pluralidad, ¿no? Entonces, después de tener varias movilizaciones, yo me pregunto si no estamos pensando en las movilizaciones como eventos, sino como procesos pedagógicos de ampliación y formación política para nosotras. Uno. La segunda cosa que me pregunto es, ¿cómo hacemos para convertirnos en una opción que no sea ni proclive a la derecha oscurantista en su versión securitista, ¿no? Más espantosa toda la agenda de seguridad en contra de los violadores de Madera de Guerrero y los social cristianos? Es decir, ¿cómo no terminamos siendo nosotras ahí usadas y capturadas por la derecha que utiliza el discurso securitista? ¿Cómo superamos la discusión del securitismo y de la lógica de la derecha de más penalización a partir de un debate sobre justicia social, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para no dejarnos capturar por el neoliberalismo feminista, que nos habla también de blanqueamiento de derechos y libertades y que no quiere discutir injusticias sociales, económicas y otro tipo de violencias? ¿Cómo hacemos para no caer tampoco y dejarnos capturar por feminismo de la modernización capitalista, con forma estatal de feminismo, que por ejemplo Paola Pavón y compañía enarbolan hoy en día? Es decir, hay tres cosas ahí que están muy jodidas y que sirven como amenaza permanente en nuestros espacios. ¿Cómo hacemos para convertirnos efectivamente en un tipo de feminismo, ¿no? Hay otro tema que está ahí y es la discusión de los feminismos plurinacionales. ¿Qué hacemos con esa memoria larga y con esa raigambre de pluralidad y formas distintas de habitar este país? ¿Cómo hacemos? Y ahí me parece que hay que tener un debate con las compañeras, pues ¿con quiénes más vamos a debatir? Nosotras, sectores medios ahí debatiendo sobre plurinacionalidad. ¿Qué es eso? Sino un ejercicio ahí colonial muy, muy jodido. Hay que establecer nuevamente espacios de encuentro, no necesariamente mediáticos, públicos, pero empezar a reconocernos en qué vamos. Ahí eso es fundamental. Y con las compañeras, digamos, de otro tipo de cuerpos disidentes, de mujeres callejizadas, de todo aquello, lo que les decía, de todo aquello que el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad ha colocado en el lugar de la invisibilidad, de la sobreexplotación, de la precarización y de la violencia. Allá hay un enorme debate que tenemos que dar, sin moralismo, sin atacarnos, a ver qué hacemos. Y me parece a mí que es necesario en este rato también, y con esto ya, esto es lo último que diré, Santia, es la crisis que se viene o que viene gestándose como un relato acomodado por Lenín Moreno en su gobierno neoliberal, ¿no? Que uno dice, a ver, ¿cómo es que estamos en crisis? ¿Quién entiende la crisis? Yo sostengo, igual que otras investigadoras, Nora Fernández, otras, que la crisis cierto es que el correísmo no hizo las cosas bien, pero también es cierto que este gobierno ha creado un relato de la crisis. Y es un relato que permite y justifica la intervención del Fondo Monetario Internacional, el recorte de la inversión social y todas las transformaciones en el mundo del trabajo y de la inversión social, ¿no? Entonces, creo que ahí eso no significa que no va a haber crisis, eso no significa que no está habiendo crisis, y eso no significa que las mujeres no están sintiéndolo, sobre todo las mujeres de sectores populares. Y no significa que la crisis además no tenga un correlato de mayor presión en los territorios comunitarios para el tema extractivos. Entonces, ¿qué hacemos en relación a la crisis? ¿Es posible que el feminismo, que ya dio muestras de tener la capacidad de articular las distintas violencias, nuevamente, como en los años, acordémonos, entre los 90 y 2000, aunque no se llamaba feminismo, todos esos procesos de articulación desde una economía popular y solidaria que no esté en el lenguaje y en la gramática del Estado, ni tampoco del capitalismo con rostro humano, podemos nosotras empezar a articular
una serie de opciones autogestionadas, solidarias, en torno a la crisis, con eso. Gracias.